Vamos a dar la palabra primero al presidente nacional, que nos va a decir unas palabras iniciales. Primero, buenas tardes a todos. Esta es la primera conferencia de prensa, digamos, formal que damos en esta nueva dirección nacional del partido. Quiero decirles en primer término que a partir de la próxima semana, y todas las conferencias de prensa, habrá una conferencia de prensa semanal y todas ellas se realizarán los lunes a las 12 horas. Pues tendremos una conferencia de prensa cada lunes a mediodía y ahí tocaremos los temas de la agenda nacional, es decir, trataremos de abordar todo lo que esté en cartera. Eso no obsta para que convoquemos a conferencias de prensa, digamos, extraordinarias cuando la situación lo amerite. Habrá ocasiones en las que los llamemos para que estemos en alguna conferencia por algún tema o algunos temas específicos que no sea la regular de los lunes, pero a partir de la próxima semana, los lunes a las 12, va a ser nuestra cita aquí. Yo quiero pedirle, pásale Ivano, yo quiero pedirles a los compañeros de Quintana Roo, primero que expongan ellos su tema y que después hagan ustedes las preguntas que quieran. Nosotros participaremos, por nosotros me refiero a la dirección nacional, y si hay temas o preguntas de otra índole, estaré en la mejor disposición de responderlos al final el asunto de Quintana Roo. ¿Quién toma la palabra? Presidente. Gracias, pues buenos días a los medios de comunicación y agradecer al Comité Nacional el respaldo a nuestras legisladoras. Como ustedes saben, la semana pasada se dio a conocer que el Congreso de Quintana Roo, de mayoría priista, es un Congreso misógino que no aprobó en su reforma el derecho de las mujeres a participar de manera equitativa en todas las candidaturas. Sí aprobaron la paridad vertical, aprobaron la paridad horizontal en diputadas, pero se niegan terminantemente las diputadas del PRI, los diputados del PRI, del Verde y del PANAL, se niegan a darle derecho a la mujer, a las mujeres políticas, a ser candidatas en el 50% de las presidencias municipales del estado de Quintana Roo. Esto, por supuesto, contraviene el derecho a la equidad y a la participación por igual de hombres y mujeres, pero también va en contra de lo que se ha venido legislando en todo el país y va en contra de lo que mandata la reforma federal del año pasado. Por eso, el Comité Estatal, el día de ayer presentamos un recurso en el Tribunal Electoral en contra del Congreso del Estado, donde le estamos diciendo al Tribunal que el Congreso de Quintana Roo está cayendo en desacato porque ya hizo una reforma que realmente es una contrarreforma política electoral, pero se está negando a aprobar un catálogo de temas. Uno es el tema de las mujeres, otro es el tema de las candidaturas comunes. No existe la figura de candidaturas comunes en la ley de Quintana Roo. El tercer tema es que viola los derechos políticos electorales del ciudadano al dificultar las candidaturas, tanto independientes como intrapartidarias, y dificulta también las alianzas y sobreregula la fiscalización. ¿Qué está haciendo el Congreso de Quintana Roo? Pues quieren empezar la contienda electoral con la contienda ganada a favor de ellos. Si fuera fútbol, diríamos que quieren empezar con el partido 2-0 a favor del PRI. Ya mero faltaba que hicieran un capítulo de delitos penales para todos los aspirantes de la oposición. Es una reforma restrictiva, es una reforma que no fomenta la democracia y es una reforma que busca que la oposición no pueda competir. Por esa razón presentamos este recurso y le hemos pedido a nuestro presidente nacional y a nuestra secretaria general que puedan suscribir una acción de inconstitucionalidad que queremos presentar también contra el Congreso de Quintana Roo, para que también vía el Tribunal Electoral y vía la Suprema Corte de Justicia se le pueda enmendar la plana a ese Congreso misógino. Y bueno, por eso le pedimos a nuestra senadora, a nuestra diputada federal, a nuestra compañera integrante del CEN, a la secretaria general,
y a la compañera Sacmucuy Vargas, que también son compañeras consejeras nacionales, pues que ellas defiendan el derecho de la mujer a participar en Quintana Roo, lo que no pudieron hacer las mujeres priistas, que de manera muy lamentable votaron en contra del avance en la lucha por la equidad del género y salieron después a disculparse que habían sido presionadas. Eso es lo que dijeron en algunos medios y con algunas personas, que habían sido presionadas. Entonces, ¿qué queremos? Mandarle un mensaje a Quintana Roo, que las mujeres perredistas que ahorita van a tomar la palabra sí van a defender el derecho a la mujer. Y por último, pues le pedimos a nuestra Dirección Nacional que hay que estar muy atentos a lo que pasa en Quintana Roo. Un estado con problemas de deuda pública, con problemas de feminicidios que se niegan a reconocer, un estado donde se encarcela periodistas, un estado donde la democracia avanza a cuentagotas, y que la dirigencia nacional ponga especial atención en este tipo de gobiernos, y que también Gobernación, el gobierno federal, asuma la responsabilidad de lo que ya empieza a ser un proceso electoral, que desde inicio está claro el autoritarismo que prevalece en el estado, el autoritarismo que se da desde el gobierno del estado a través del gobernador y del Congreso del estado, que están supeditados a él, y donde esto lo que están buscando es que un estado donde hay profundo rechazo al priismo, quieren ganarnos a la mala, quieren evitar dejar el poder, llevan 41 años usufructando la riqueza de nuestro estado y pretenden hacerlo por otros 6 años más. Eso es lo que queríamos plantear. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro presidente nacional por ser esta su primera conferencia de prensa en forma. Muchas gracias por el respaldo a Quintana Roo. Realmente, como aquí se viene a decir, venimos a denunciar cómo en Quintana Roo se está contraviniendo el espíritu de esta ley a nivel nacional, y a denunciar que una vez más el PRI, en su discurso demagógico de supuesta equidad para el género, nuevamente nos demuestra que efectivamente no están dispuestos a cumplir ni siquiera la propuesta que a nivel nacional prosperó y sí se aprobó. Una vez más se demuestra que en Quintana Roo pues se vive una especie de ley de la selva, en la que un poco es sálvese quien puede y sobrevivirá el más fuerte, en donde tenemos una aplanadora mecánica en el Congreso local, por culpa de una reforma electoral que no ha podido prosperar por esa mayoría mecánica que ellos siempre operan y manejan, y tienen una sobrerepresentación el partido gobernante, el PRI, que contraviene el espíritu de esta ley. Para nosotros es una agresión para las mujeres. Hoy las mujeres en Quintana Roo estamos en distintos espacios donde estamos liderando a grupos importantes de la sociedad, como aquí bien ha mencionado Emiliano, y es una ofensa muy grande, es un golpe de Estado a las mujeres de Quintana Roo, el hecho de que traigan un doble discurso por el partido gobernante, que una vez más pretende hacerse de la hegemonía, y como dice Emiliano, ya empezó este proceso electoral desde el 1 de octubre, y como de costumbre pretenden tener garantizados los goles y los puntos a favor de ellos, a base de trampas, como siempre, metiendo a la cárcel a gente inocente, vulnerando los derechos humanos de todos los grupos sociales, llámese diversidad sexual, llámese madres solteras, llámese personas de la tercera edad. En Quintana Roo hay un tache completo en materia del respeto a los derechos humanos. Los derechos humanos de las mujeres están en el piso, de los niños, ni qué decir. La ley del adulto mayor simplemente jamás la han querido hacer valer. Es una ley que se aprobó no solamente a nivel nacional, también a nivel estatal, y jamás la han querido hacer valer. Siguen repartiendo los apoyos que existen para las recomendadas, para las gentes muy cercanas a las élites del poder, y bueno, es una violación sistemática la que en Quintana Roo se tiene, y ahora más que nunca que el petróleo ha
va a no tener la aportación en materia de divisas a la economía nacional. Hoy más que nunca que el turismo va a pasar a ser la fuente más importante de divisas a nivel nacional. Hoy más que nunca queremos hacer notar que Quintana Roo es una sociedad llena de contrastes hirientes, contrastes lacerantes, en donde existe un grupo gobernante y una élite que se apoderan de manera permanente de los ingresos vía turismo, que deberían de ser distribuidos de manera justa y equitativa en la bolsa de la Federación. Hoy Quintana Roo está siendo secuestrado. Como dice Emiliano, 41 años sin alternancia. La democracia en Quintana Roo está enferma. La democracia en Quintana Roo no existe. El totalitarismo, el tema de que es un estado en el que el PRI cree que es el dueño del estado y que jamás ha entendido que somos un estado de migrantes y que los que hemos hecho crecer al estado y lo que hemos detonado, lo que hoy puede ser de este estado, y que tendría que ser un estado en el que no se le trate a los mexicanos como braceros, en los que a los mexicanos se les dé un trato digno, porque están en su patria y ahí tenemos los espacios para generar estos ingresos de divisas que van a pasar a ser en los próximos días el ingreso más importante de divisas que va a tener el país. Ya no va a ser el petróleo, ya no lo es, y ya viene el turismo a ser. Así que hoy más que nunca queremos poner ante los ojos de la República, de todo el país, los problemas que están ocurriendo en Quintana Roo, y venimos a denunciar la demagogia y la falta de valor civil de un grupo de priistas que no entienden que la democracia y la pluralidad tiene que dejar de ser una palabra más, una palabra demagógica, que en Quintana Roo queremos que se haga valer la democracia como tiene que ser. Gracias. Gracias, presidente. Gracias. Pues nada más para complementar lo que el presidente del PRD en Quintana Roo ha señalado y la senadora, es que lo mejor que le pueda pasar al Estado es que termine este sexenio caracterizado por la represión, por la falta de respeto a los derechos humanos. Tenemos una legislatura que está servil a los intereses del Ejecutivo. No hay una separación de poderes, lamentablemente, en el Estado. Y bueno, desde la Cámara de Diputados, como parte de los trabajos que realizamos, solicitamos precisamente que se declarara una alerta de género por los feminicidios que se han dado en el Estado, principalmente en Cancún, aunque el gobierno no lo ha querido reconocer. También en la cuestión de la violación a los derechos humanos de los periodistas, donde se aprobó una ley retrógrada que no protege el derecho de los comunicadores, sino por todo lo contrario, lo que pretenden es que el Ejecutivo tenga el control de los diferentes medios e inclusive decidir quiénes son dignos de acreditarse por parte del gobierno estatal, aunado a la ley antimarchas, que es de los pocos estados donde se aprobó esta ley de ordenamiento social, donde hay que pedirle permiso al gobierno para poder manifestarse de cualquier manera. Y por supuesto el tema de la equidad y la paridad en el tema de las candidaturas, vamos a estar muy pendientes y confiamos en que los tribunales van a garantizar que las mujeres en Quintana Roo tengan la facilidad de poder competir en igualdad de condiciones, en 50% en horizontal y vertical, como lo plantea la ley federal. Es cuanto. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Reforma. Buenas tardes. Sobre este tema, las dirigentes del PRI habían comentado, Diva, Gastelum y la misma secretaria general, habían dicho que están en contra de esta legislación. ¿Saben ustedes si hubo alguna impugnación por parte de gente del PRI para echarla atrás o...? ¿Han fijado con la pura boca? Permítame, bueno, es que tengo otra pregunta. Bueno, este tema, para el presidente del partido, preguntarle qué opina de que sea ya inminente que Andrés Manuel López Obrador asuma la presidencia de Morena, y si ha tenido usted respuesta a estos mensajes que mandó de posibilidad de un diálogo con él. Si no es así, si ya se podrá facilitar a partir de que él encabece el partido.
Y en específico, ¿qué le expondría usted a Andrés Manuel para convencerlo de que el partido ya cambió y que ya se podrían hacer alianzas con el PRD? Ok, entonces primero respondemos la primera parte. Brevemente, ante el bochorno público que generó esta reforma misógina, hicieron pronunciamientos verbales, pero hasta ahí. Días después volvieron a legislar, esto fue el sábado pasado, y no corrigieron el tema, únicamente legislaron ante la presión, no legislaron para cambiar nada, únicamente legislaron para perfeccionar jurídicamente su reforma, pero la reforma sigue igual, y las posturas del Instituto Nacional de la Mujer y de figuras de las mujeres del PRI han sido evidentes para afuera. La realidad es que las diputadas del PRI en el Congreso local votaron avalando esta reforma y no han presentado hasta el día de hoy ningún recurso legal. A ver, sobre lo de Andrés Manuel, primero yo en lo personal le doy la bienvenida como presidente que probablemente sea de Morena, todo apunta en esa dirección. Me parece que es un asunto interno de Morena cómo resuelvan esa elección. Si él es el dirigente formal de Morena como presidente del partido, pues le doy la bienvenida. Me parece, como dije hace un momento, que es un asunto de otro partido. Yo no me meto en cuestiones internas de otros partidos. Lo demás, yo lo he aclarado varias veces, pero lo vuelvo a aclarar, esos famosos 2 mensajes. Esos fueron 2 mensajes que mandé en 2 comidas sociales con amigos míos que son también amigos de Andrés Manuel. Y dije simplemente, dile a Andrés que ahí estamos, que estamos esperando su respuesta y punto. No lo he buscado formalmente porque existe una comisión de diálogo con las izquierdas que se formó en el Consejo Nacional. Esa comisión de diálogo es la que tiene la responsabilidad oficial de buscar contacto, no solamente con Morena, sino también con Movimiento Ciudadano, con grupos sociales, sindicatos de izquierda. Es decir, es una interlocución amplia la que tiene esa comisión, y esa es la comisión que tiene encomendada esa tarea. Lo demás, decías en tu pregunta, que a ver si te escuché bien, que cómo le haría para convencer a Andrés Manuel, que yo no tengo que convencer a Andrés Manuel de nada. O sea, que convencerlo de que cambió el PRD, pues, si él quiere creer que cambió o no quiere creer, es asunto suyo. Como yo no me meto en asuntos de Morena, pues yo supongo que ellos no se meterán en asuntos del PRD. Yo tengo que convencer a los perredistas de mi proyecto y tengo que convencer a la sociedad y a la ciudadanía de que estamos cambiando, pero nadie más. Es decir, pues ya si él o alguien más dentro de otro partido piensa de otra manera, pues tiene todo el derecho a pensarlo y a expresarlo. Pero mi compromiso es con el perredismo nacional y con la sociedad mexicana, desde luego. Entonces, es a ellos, a la sociedad, a la ciudadanía, a las que yo quiero convencer de que estamos cambiando y que estamos dando pasos hacia adelante para fortalecer al partido. Isabel González, de Excelsior. Gracias, buenos días a todos. Varias preguntas a propósito de reformas electorales, ¿no? Me interesaría contextualizarlo, pues en esta iniciativa de ley que está impulsando Manlio Fabio, de una reforma electoral, ¿no? Que ayer, en cuanto a tiempos oficiales y compra, volver al esquema antiguo de compra de algunos espacios en medios de comunicación por parte de los partidos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo ves la reacción del Partido Acción Nacional, que dice sí vamos a una reforma, pero siempre y cuando se avance en temas de segunda vuelta electoral y también de las candidaturas comunes? ¿Cómo ve esto el PRD? ¿No? Si estaría dispuesto o no a una reforma, si ven riesgos dentro de estas mismas intenciones de reformar la ley electoral, de que haya una regresión en cuanto a la paridad de género, la equidad en las candidaturas respecto en el tema de las mujeres. Y me llama la atención un poco el tema de Quintana Roo, porque yo entiendo que al llegar las fórmulas de candidatos hombre-mujer o que lleguen mujer-mujer o hombre-hombre, pues ya prácticamente de manera inmediata al llegar a la instancia federal se les revoca y se tiene que hacer el registro de esta paridad. Me llama un poco la atención, quisiera que me lo aclararan. Gracias. Empezamos con lo de Quintana Roo. Presidente, ¿quién quiere hablar? Adelante.
Hola, buenos días. Voy a retomar un poquito la pregunta que comentaste. Creo que se pudo hacer y no se hizo, y esas fueron las diputadas del PRI. Y a quienes se les están violentando sus derechos es justo a las mujeres de otros partidos políticos, porque en el PRD, en el Congreso pasado, pudimos reformar la paridad vertical y horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros sí vamos a llevar mujeres en paridad en síndicas, en presidentas municipales. Si hay 10 municipios, bueno, ya 11 municipios en Quintana Roo, la mitad serán para mujeres. Si hay 11 síndicos, serán 5 síndicas o 6 síndicas, y en representación proporcional para regidores. Y obviamente los congresos, esos ya están legislados a nivel federal, entonces en esos no tendrían por qué legislar a nivel local. Sin embargo, las mujeres que se violentaron la participación es justamente las mujeres del estado de Quintana Roo. Creo que sería una iniciativa por parte del PRD y de nosotros, que aprovechemos esa oportunidad para la reforma electoral. Aquí está una diputada, que podríamos poner sobre la mesa que reformamos a nivel federal toda la paridad a nivel horizontal y vertical. Si no lo hacemos a nivel federal, estamos expuestos justamente a que en caciques, como en el estado de Quintana Roo, pues un gobernador decida sobre los derechos y la participación de las mujeres. Entonces, si lo hacemos de fondo, si lo tomamos, es la bandera del PRD, está en nuestro estatuto, está en la línea política, entonces tendríamos que ir a defenderlo desde nivel federal. Entonces, si vamos a esta reforma electoral, porque hay otras peticiones, bueno, asumamos las mujeres que podemos tomar esta bandera para una reforma de fondo en materia de paridad. Sobre la otra pregunta, yo no estoy de acuerdo con reformas parciales ni con dedicatoria personal. Esta reforma que ha propuesto Mario Fabio Beltrones me parece que tiene ambas características. Es una reforma parcial y tiene dedicatoria personal. Me parece que las leyes tienen que ser generales y que en materia específica electoral hay muchas cosas que cambiar y que reformar, y este tema para mí no es el más importante. ¿Por qué no hablamos también, por ejemplo, de reformar o hacer una reforma electoral para tocar todos esos temas que surgieron con motivo de acciones durante el pasado proceso electoral, de acciones del PRI y sobre todo del Verde, en donde ejercieron, si me valen la expresión, ejercieron la deshonestidad con estricto apego a derecho? Y lo digo porque esa es una de las cosas que le escuché al presidente del PRI. El presidente del PRI dijo: hay una laguna en la ley de la cual se está aprovechando un partido político. Y no están violando la ley, dijo. Bueno, en realidad se refería a dos partidos. Pero dijo, y no están violando la ley, pero están aprovechando una laguna para violar el espíritu de la ley. Pues eso lo suscribo totalmente, nada más que es exactamente lo que hizo el PRI, lo que hizo el Verde durante el pasado proceso electoral. Es decir, se aprovecharon de lagunas para cometer todo tipo de trapacerías y violaron el espíritu de la ley. Por eso hablo de ejercer la deshonestidad con apego a derecho. Entonces, si vamos a discutir una nueva reforma electoral, pues vamos a discutir todos los temas de piso parejo, por ejemplo, y muchos más. Aquí se acaban de mencionar otros en temas de género. Hay varios temas que podemos tratar, pero ir a una reforma, además constitucional, solamente para tratar, o prioritariamente, dejemos ya solamente, prioritariamente para tratar ese asunto, a mí en lo personal no me parece que valga la pena. Me parece que valdría la pena sentarnos a discutir con más amplitud todo aquello que podamos mejorar en materia de legislación electoral. Y sí hay, creo, mucha tela de donde cortar. Liliana Padilla, de Milenio. Déjame hacer yo el editorial. No, a ver, pero síganle. Buenas tardes, abundar en eso. ¿En qué temas sí el PRD estaría dispuesto a entrar a una reforma electoral? El asunto de los tiempos, los spots.
pues ya dijo, es una reforma electoral la que promueve Manlio Fabio Beltrones con dedicatoria, pero habría que preocuparse de Andrés Manuel López Obrador hacia 2018, todo esto enmarcado en lo que va a pasar en el Congreso de Morena, en lo que se perfila como la decisión de convertirlo en su dirigente formal. ¿Le preocupa al PRD como le preocupa al PRI, particularmente a Manlio Fabio Beltrones? Y por otro lado, preguntarle de cara al Consejo Nacional el sábado, ¿ya pudo hacer un balance, un análisis de cómo está la situación en el Comité Ejecutivo Nacional? Se lo pregunto a propósito de este análisis que se hace en materia de comunicación de lo que ha pasado en los últimos años con las estrategias, las campañas que ha tenido el PRD, los contratos que ha adquirido con empresas que no han tenido buenos resultados en sus campañas electorales. No solo en ese caso, sino preguntarle cómo ha valorado estos días al frente de la presidencia del PRD, dónde podría haber cambios y qué ha acordado ya con los dirigentes formales de las corrientes al respecto. A ver, primero el tema de esta reforma con dedicatoria. Si al PRI le preocupa Andrés Manuel López Obrador, aunque también han mencionado al presidente del PAN, porque en los comentarios y declaraciones que han hecho algunos representantes de ese partido han dicho que han sido dos los dirigentes que han aprovechado los tiempos del Estado para hacer promoción. Pero si a ellos les preocupan, pues es su derecho y ellos podrán hacer y decir lo que quieran. Al PRD le preocupa su propia reforma interna, le preocupa su fortalecimiento, le preocupa llegar al 2016 a estas 13 contiendas electorales en donde se renovarán gubernaturas con las mejores estrategias posibles. ¿Qué estaríamos dispuestos a platicar de una reforma electoral? Pues muchos temas. Mencionabas o preguntabas específicamente el de los spots. Yo creo que hay consenso en México y fuera de México de que estamos en un modelo de spotización que no beneficia a la democracia. Es decir, estos spots breves, estos flashazos, si me valen la expresión, no son lo que debería de privilegiarse en el debate electoral. El debate electoral debería de haber más tiempo para las ideas. El problema es que se elevó a rango constitucional el número de segundos que deben durar los spots en las campañas, y que cambiar el número de segundos, es decir, hacerlos más extensos, dar espacio para que haya discusión y propuestas e ideas, implica una reforma constitucional. Ese es uno de los errores de meter todo a la Constitución. Yo me he cansado de decirlo, presenté una iniciativa en la Cámara de Diputados antes de pedir licencia, precisamente para eso, para crear las leyes de ordenamiento constitucional, que son un estrato intermedio entre la Constitución y las leyes secundarias, en donde se descarga el fardo reglamentario de la Constitución. Pero la idea es esa, que a la Constitución queden solamente los grandes trazos y las grandes líneas normativas, y lo demás quede en otro nivel. ¿Cuál era de aquí del partido? El proceso interno. Estamos siguiendo el procedimiento que fija el estatuto en cuanto a la renovación o ratificación de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional. El estatuto lo marca, está muy claro. Hay un régimen parlamentario interno, así funciona el PRD, tiene un régimen parlamentario con proporcionalidad pura, en donde, dependiendo del número de asientos que se tengan en el órgano colegiado, se tienen asientos o espacios en los demás órganos, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos en diálogos, en pláticas, para llegar a la conformación final de lo que se va a votar por el Consejo Nacional el sábado. Lo demás, pues es prematuro responderlo. Vamos a hacer análisis de lo que está bien y lo que está mal dentro del partido, y iremos corrigiendo lo que haya que corregir sobre la marcha. Sí. Finalmente, de TV Azteca. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntarle, en este tema de la reforma electoral y la propuesta de Manlio, ¿el PRD está dispuesto a ir con la misma regla, es decir, con la reforma electoral que se evaluó en el 2012 en los comicios que vienen en el siguiente año? Y lo segundo, en la compra de tiempos de aire en radio y televisión, ¿el PRD está a favor de comprar tiempo aire en radio y televisión o no? Y la tercera pregunta, ya lo que nada más amplía un poco más el tema del Consejo Nacional, entonces ahí se presentarán las renuncias de los integrantes del CEN y ahí rinden protesta, ahí se modifica el Comité Ejecutivo este sábado.
A ver, primero, si estamos dispuestos a ir al proceso electoral con las reglas actuales, yo creo que tenemos espacio de mejora y que podemos hacer una reforma, pero la reforma tiene que ser una reforma de los temas importantes y una reforma integral, o por lo menos una revisión integral de las cosas. ¿Cuál era tu segunda pregunta? Que si ustedes estaban a favor de comprar el tiempo aire en radio y televisión, que para quien quisiera posicionar candidato, en ese tema no estamos a favor de una marcha atrás, para nada. En la idea de que la prohibición de la compra de espacios, eso debe quedarse, eso no debe darse marcha atrás. Y finalmente, el procedimiento que se va a seguir en el Consejo del sábado es el procedimiento estatutario. Se presentará una propuesta de Comité Ejecutivo Nacional a los consejeros la votarán y será en su caso aprobada. Okay, gracias. Alma Muñoz, de La Jornada. Perdóneme, y sobre la reforma electoral, ¿no habrá una intención de parte del PRI de querer regresar a los negocios justamente con las empresas privadas en el caso de la despotización? ¿No lo está viendo usted así y es un pretexto lo de López Obrador o lo del PAN? Es una buena pregunta. Puede ser, no lo sé. Lo que sí me parece extraño es que hagan o siquiera propongan o consideren una posibilidad de dar marcha atrás en algo que ellos mismos votaron a favor e impulsaron. Eso sí es digno de un cuestionamiento. ¿Por qué? Pues sí me parece que llama la atención que haya miembros de ese partido, dirigentes de ese partido, que se hayan manifestado en favor de un retroceso, para mí sería un retroceso, de un tema que ellos apoyaron en su momento. No lo sé. Sobre el proceso interno del partido, usted en las reuniones que está teniendo en el CEN, está sufriendo, y perdóneme la expresión, la presión de las corrientes para quedarse con los cotos de poder que aún tienen, está logrando vencer resistencias, porque yo no creo, que en 15 días ya haya habido cambios en el partido. No. Hay unas muy buenas intenciones, pero me parece que todavía se enfrentan a todo un esquema muy poderoso. Y quisiera retomar también la pregunta de Liliana, que tiene que ver con esos contratos privados que se privilegiaron, por ejemplo, para el caso de prensa o comunicación política. ¿Terminarían con todos esos procesos y regresarían a lo que era antes el PRD, es decir, a que buscaban a que sus esquemas de lucha eran a partir de del aparato que tenían y de una alianzas con sectores sociales, y después todo esto se pervirtió, ¿no? Entonces quisiera... A ver, empiezo por la segunda. Como decía hace un momento, en su tiempo, conforme vayan avanzando las cosas, no tenemos todavía, por ejemplo, la resolución del Comité Ejecutivo Nacional, que es algo necesario y que se va a dar el sábado, pero conforme vayan avanzando las cosas vamos a ir estudiando, vamos a ir analizando, vamos a ir investigando y vamos a ir encontrando cosas que haya que corregir, y las corregiremos en su momento. Sobre el otro no estoy sufriendo nada más que un intento de gripa que me quiere dar. Traigo una amenaza de un virus gripal que espero quitármelo, pero no estoy sufriendo ninguna presión. A ver, estamos en una negociación natural. Está en los estatutos del partido cuál es el método para decidir el Comité Ejecutivo Nacional, y en base a ese método pues estamos en diálogos, en pláticas, en conversaciones que son parte de ese proceso. Es normal, así es la política, y en particular eso es lo que nos fija en nuestras normas internas. Así se dan las cosas. Está claro por estatutos, por ejemplo, qué porcentaje de las carteras del Comité Ejecutivo Nacional toca a qué corriente, el diálogo que se entabla entre la Presidencia y la Secretaría General con las corrientes. Eso es normal, es natural, es estatutario, y estamos en ese proceso. De presiones o no presiones, pues estamos en el diálogo, en un diálogo, por cierto, yo diría bastante respetuoso de todos,
en las reuniones que hemos estado ha prevalecido eso, el respeto recíproco de un servidor, de la Secretaría General, hacia los dirigentes de las corrientes y de ellos hacia nosotros. Estamos en ese proceso y en ese diálogo natural, no hay más que eso. Gracias. Para precisar, finalmente a lo que se refieren las muchachas es a que se había acordado una renuncia colectiva del CEN. ¿Quién acordó eso? Eso dijeron que se había acordado antes con Navarrete y ahora se resisten a esa renuncia colectiva y se habla que solamente habría ratificaciones. Sí. Porque no todos se van y que cada corriente va a negociar quiénes se van y quiénes se quedan dentro del comité, porque hay unos que no quieren renunciar precisamente. No, yo no estuve en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, obviamente, cuando Carlos Navarrete todavía era presidente del partido, de manera que desconozco si se acordó algo ahí o no, pero lo que sí sé es que nos estamos apegando a las normas internas, lo reitero, es decir, vamos a hablar con las corrientes, vamos a platicar, vamos a discutir, vamos a ver nombres y vamos a tomar decisiones. Para mí, en lo personal, no hay dogmas, es decir, no hay ni el dogma de que se vayan todos o que se queden algunos, será una evaluación que se hará en conjunto con los dirigentes de las expresiones y se tomarán las decisiones que le convengan al partido. Es una cosa, digamos, otra vez lo digo, natural, sí. En el Consejo Nacional de Agosto, Navarrete dijo, ponemos a disposición los del Comité Ejecutivo nuestras renuncias. Sí, la de él y el secretario general. El Comité Ejecutivo Nacional, y ahí está todo, inclusive está grabado. La segunda es, quisiera preguntarle, ¿usted va a tener mano o va a poder definir un equipo cercano dentro del Comité Ejecutivo? Es decir, podrá nombrar a usted carteras, Secretaría de Finanzas, Comunicación, en fin, ¿no? Ahorita te respondo, déjame darle la palabra a la Secretaria General primero. Bueno, nada más insistirles en un asunto que es muy importante. La ruta que nos hemos trazado en este comité es avanzar hacia la institucionalización. En ese sentido, todos los compañeros y compañeras del PRD que estén en el nuevo comité que será puesto a disposición el sábado, a ratificación, disposición, como el Congreso, como el Consejo lo defina, porque al final del día es el Consejo, no es el comité sino el Consejo, en los órganos que tenemos es la máxima autoridad por encima del comité y ellos definirán quiénes estarán en el comité ejecutivo. Nosotros sí nos hemos tratado una ruta de fortalecer la institucionalidad y la identidad del partido y en ese sentido hemos empezado a trabajar cuestiones de planeación estratégica y de fortalecer las estructuras partidistas. Eso sí es lo que van a ver ustedes en los próximos meses en el partido, en el que fortaleceremos la identidad y yo me parece que eso es lo más importante, porque este partido tiene talento, tiene fortalezas y quienes estén al frente de las carteras seguramente harán un buen papel porque vamos a hacer un trabajo en equipo con el presidente, la Secretaría General y todos y cada uno de los que estén. Me parece que esa es la parte más importante de cómo vamos a trabajar fortaleciendo la institucionalidad partidista, la identidad y desde luego que tendrá que verse reflejado en los resultados electorales. A ver, nada más respondo lo que me toca y luego le quiero hacer la palabra a nuestra secretaria para que haga un comentario de Quintana Roo que quedó pendiente y que es lo que nos motivó esta conferencia de prensa. El estatuto es muy claro y dice que proporcionalmente en esta suerte de régimen parlamentario que tenemos se conforman los órganos de acuerdo a la fuerza o a la correlación de fuerzas que tengan las expresiones. ¿Cuál es el procedimiento? Las expresiones hacen propuestas, presentan nombres, nosotros los vemos, los analizamos, vemos perfiles y en conjunto con ellos, en diálogo con ellos, toman las decisiones. No dice ninguna parte del estatuto que la decisión final es del presidente o de la secretaria general o que la decisión final es de las expresiones o sea, se habla de la decisión final es del Consejo Nacional. Pero antes de eso, pues estamos viendo nombres y estamos viendo todo.
Y quiero aclarar una cosa que sí me parece muy importante. Las personas, los miembros actuales del Comité Ejecutivo Nacional, que a fin de cuentas dejen el comité el sábado, no será ni porque hay una mala evaluación de su trabajo, ni será porque los estamos reprobando, los estamos señalando como personas que no cumplieron, no será por eso, será parte de una renovación natural que se da cada que llega un nuevo equipo, y será también parte de esa negociación que se da entre Expresiones y la Presidencia y la Secretaría General. Pero a nadie se está descalificando, yo lo quiero dejar muy claro, porque por ahí algunas columnas dicen, no, se van a evaluar y van a salir algunos que... No es así, no estamos descalificando a nadie. Yo tengo respeto por todos y cada uno de los y las integrantes del Comité Ejecutivo Nacional actual. Creo que han hecho bien su trabajo. Si hay cambios, no va a ser porque se esté reprobando o señalando con índice de fuego a nadie, sino por este proceso natural de cierre de ciclos e iniciación de otros más. Adelante. Gracias, buenos días a todas y a todos. Yo quisiera agradecer infinitamente al presidente y a la secretaria Beatriz, porque es la primera vez que tenemos una delegación de Quintana Roo y que tenemos que hacerlo precisamente lejos de nuestro estado, porque como muchos de ustedes saben, como nos han seguido en muchas de las notas, muchos de los medios no pueden sacar lo que nosotros aportamos o lo que decimos, porque la mayoría de los medios de comunicación los tiene controlados el gobierno del estado a través del gobernador. Por eso, para nosotros es importante que el día de hoy ustedes retomen lo que es el tema de la paridad, que es el tema de la reforma electoral, porque además este partido de izquierda siempre lo ha abanderado precisamente por el tema de las causas y una cuestión que tiene que ver con el equilibrio de los derechos de los hombres y de las mujeres. En el estado de Quintana Roo todos los días se viven este tipo de cosas. Nosotros lo hemos platicado con ustedes en los diferentes medios de comunicación, así que celebro que el día de hoy el presidente y la secretaria puedan hacer lo suyo, precisamente la actuación en el caso del gobierno del estado, y también decirles, así como se comenta en la cuestión del presidente del partido, Manlio Fabio Beltrones, que él conoce perfectamente la actitud del gobernador del estado, Roberto Borge Angulo, en el sentido de cómo es la cuestión que tiene que ver con la violencia política, con el tema de paridad, y no así, ahorita lo comentaba con el presidente del partido en mi estado, hubo 2 diputados locales que votaron en contra. Pregúntenles cómo les va con los medios de comunicación donde sacan portadas inventando cosas. Así nos va todos los días en el estado. Así que pido que nuestra dirigencia mire el estado de Quintana Roo, porque ya se merece justicia en todos los sentidos, como ya lo comentó la senadora, como ya lo comentó también nuestra diputada. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y desde luego aclaro que los compañeros de Quintana Roo tienen todo el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional en estas quejas que están manifestando sobre la situación y la actuación del gobierno del Estado de Quintana Roo. Gracias.